Muchas gracias, Caroline. Hola a todos, a todas. Soy Heather Hoffman y formamos parte de Hoffman Wishwa Peace Partners. Yo me centro en psicología y soy trabajadora social clínica, también terapeuta. Estoy desde la costa oeste de Estados Unidos hablándoles y llevo 20 años apoyando a individuos, familias, organismos en el trabajo con el conflicto. Hoy vamos a hablarles acerca de cómo gestionar los conflictos en el lugar de trabajo y cómo repararlos. Maya, te doy la palabra. Gracias, Heather. Hola a todos, a todas. Es un placer estar aquí hoy. Soy la otra mitad de Hoffman y Vishwa Peace Partners. Me llamo Maya Vishwa y estoy hablándoles desde Londres. Yo soy especialista en resolución de conflictos y negociaciones, me centro en las políticas y en ayudar a los individuos y organizaciones a abordar la complejidad, crear conexiones auténticas y conseguir el cambio, en concreto a través de la resolución de conflictos. Y bueno, vamos a presentarles parte del apoyo que nosotras y otras personas de la lista de expertos pueden ofrecerles. En la sesión de hoy vamos a centrarnos en la reparación desde dentro, abordar los conflictos internos en los equipos orientados por una misión. En Amnistía Internacional sabemos que vienen de distintas áreas de la organización. Pueden hacer investigación, pueden ser escritores, dedicarse al desarrollo, quizás están en la junta o son líderes, pero sabemos que la mayoría están conectados porque todos trabajan con una misión común y una visión común. O sea que esto puede tener un gran impacto a nivel personal y a nivel de la organización. Todos sabemos que el conflicto en las relaciones es inevitable. El conflicto en el lugar de trabajo también es bastante inevitable y especialmente en las ONGs y en lugares como Amnistía Internacional, porque todos estamos muy involucrados por las experiencias individuales, por las historias colectivas. El conflicto en el lugar de trabajo es incluso más común. Lo que queremos mostrarles en este tiempo hoy es que no todos los conflictos, bueno, tienen por qué ser destructivos, aunque sean inevitables. Es posible repararlos de manera saludable y podemos hacer que mejoren la dinámica de los equipos y de la organización. El conflicto puede ser dañino en las situaciones en las que se evitan las conversaciones incómodas o difíciles, o se intensifican o se personalizan. Y todo esto puede ocurrir cuando hay muchas emociones o tensiones y esto puede también minar la confianza en los equipos con el tiempo. Pero si se gestiona de la manera adecuada, y no es que haya una forma buena de hacerlo y una forma mala de hacerlo, pero sí podemos hacer que un conflicto haga que un equipo tenga un entorno más saludable y puede ayudar a los equipos diversos a crecer y a ser más fuertes. Para los líderes y los equipos, para poder pasar de un conflicto a ese crecimiento, es esencial poder distinguir entre los ciclos de conflicto destructivos y las oportunidades de reparación. Y hoy vamos a hablarles de ambos. Y a medida que vayamos avanzando con la presentación, vamos a plantearles una serie de reflexiones. Como ya se ha dicho, las preguntas se van a realizar en la sesión de preguntas y respuestas en los últimos 40 minutos de la presentación de hoy, pero queremos que vayan reflexionando acerca de estas preguntas a medida que vayamos avanzando. Primero, piensen en un conflicto que hayan visto recientemente en su equipo o su organización. ¿Qué fue lo que estaba realmente en juego en ese conflicto? ¿Cuál era la causa? ¿Y cuál creen que fue el impacto para las personas y para el trabajo? Gracias, Heather. Partiendo de lo que acaba de decir Heather, en las organizaciones con una misión como Amnistía, el conflicto no es inusual y ya sabemos que es casi inevitable
porque todos se preocupan mucho por su misión, tienen distintas experiencias y pasiones, y parece que lo que está en juego es muy importante, porque el trabajo es importante, se centra en la dignidad humana, la justicia, la paz, y eso es muy intenso y eso es muy poderoso, muy potente, pero también quiere decir que los desacuerdos pueden pasar a ser dolorosos. O sea que tenemos que identificar los tipos principales de conflictos. Lo que queremos mostrarles es que es muy importante darles nombre, poder identificarlos como primer paso, porque cuando podemos identificarlos, podemos abordarlos de una manera mucho más constructiva y productiva. Aquí pueden ver el primer tipo, que es el proceso, que son los desacuerdos acerca de cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, si yo les presento una situación, quizás el personal cree que hay determinadas decisiones en una organización que deberían implicar conversación, diálogo, pero igual hay una crisis y en una situación de crisis los líderes creen que tienen que responder con urgencia, con rapidez, sin consultar al equipo. Y no es que una parte o otra parte se equivoquen, pero cuando no se ajustan las expectativas es fácil que el personal se sienta excluido, que no se le está escuchando y también los líderes pueden sentir que no se les apoya por sus decisiones. Y esa brecha es lo que puede afectar a la confianza en los sistemas que tienen que mantener al movimiento unido. El segundo tipo es el conflicto en la tarea, que consiste en lo que se prioriza a diario. Imaginen que un equipo quiere que se asignen recursos a una campaña global visible para una crisis, pero hay otro equipo que considera que los mismos recursos deben ir a investigación. Ambas cosas son muy importantes, ninguna de ellas está mal, pero la decisión puede equipararse a una competición y todo el mundo tiene una misión y la lleva con mucha pasión. A veces estas disputas pueden afectar a los valores y el sentido de justicia de las personas. Luego pasamos al conflicto en las relaciones, que quizás sea el más común, el más habitual que hayan visto. Se centra en la confianza y la dinámica entre las personas y seguro que todos habrán visto esto con los familiares, amigos, colegas, incluso con las parejas. Normalmente esto empieza de manera más sutil, con pequeños malentendidos, frustraciones que no se dicen o distintos estilos de trabajo, pero con el tiempo lo que empieza como algo pequeño puede crecer, especialmente si no hablamos de ello. Y personas que quizás antes trabajaban bien juntas empiezan a tener más dificultad para trabajar juntas, para hablar. Y ya no estamos hablando de personalidades diferentes, ya estamos hablando de si las personas pueden trabajar juntas por una causa común, en una misión común. Y luego tenemos el conflicto de identidad y de poder. Y quizás sea la capa más profunda de los conflictos de las que vamos a hablar porque afecta a la pertenencia. ¿Qué voces tienen más peso en las reuniones? ¿Quién en la organización tiene acceso a los espacios de toma de decisiones? Por ejemplo, esto es algo que vemos mucho. El personal de los grupos marginados pueden considerar que no se está reconociendo su experiencia y hay otros que creen que no tienen los mismos recursos o representación porque no tienen la misma experiencia y estos son problemas que vemos en organizaciones especialmente de derechos humanos porque reflejan los valores de inclusión, justicia, dignidad que organizaciones como Amnistía defienden. Entonces, lo que queremos decirles hoy es que los conflictos, por muy pequeños que sean, si no, bueno, no se contienen y ocurren a distintos niveles de la organización. Un desacuerdo en un equipo puede afectar a otros departamentos. Las tensiones entre directores y personal pueden convertirse en una profunda desconfianza y los desacuerdos entre distintas secciones de países pueden ralentizar o fracturar el movimiento a nivel global. Por eso es muy importante identificar el tipo de conflicto como primer paso, porque cuando podemos reconocer lo que está ocurriendo, si estamos hablando del proceso, de las prioridades, de las relaciones, del poder, entonces podemos crear un espacio para responder de la manera adecuada, con atención,
Y esto puede evitar que se expanda la desconfianza. El conflicto en una organización de derechos humanos va mucho más allá de la fricción en el lugar de trabajo, porque afecta directamente a si pueden seguir conectados con la misión en el interior y conseguir los objetivos en el exterior. Le doy la palabra una vez más, Heather. Cuando surge un conflicto, muchas veces caemos en lo que llamamos las trampas del conflicto, una serie de patrones de cómo respondemos al conflicto. Una de esas trampas es cuando nuestro sistema de respuesta al estrés se activa y respondemos al conflicto desde un estado de amenaza y no desde un estado de tranquilidad. Cuando se activa este sistema de respuesta de amenaza en el cerebro, se activa, solemos responder o bien luchando, es decir, lo intensificamos con una lucha, luego tenemos la huida, luego la paralización, que es ponerlo todo en pausa, quedarnos congelados y no poder responder, o bien la sumisión, donde intentamos complacer a las personas y evitar otros conflictos. Queremos que imaginen una situación en la que, bueno, están en la naturaleza y se acerca un animal peligroso y en ese momento pues tienen un instinto de supervivencia y pueden responder de una de estas maneras. Pueden luchar contra el animal, pueden escaparse, pueden quedarse congelados, paralizados, hacerse los muertos o pueden intentar complacer al animal, intentar no molestar a ese animal. Y sabemos que podemos tener las mismas respuestas internas ante un conflicto o peligros conceptuales en nuestro entorno que cuando nos enfrentamos a peligros físicos, como con un animal salvaje, por ejemplo. En un lugar de trabajo normalmente pues no nos ponemos a dar puñetazos a los compañeros. Ya lo sabemos, pero bueno, estas respuestas son un poquito diferentes en el trabajo. Cuando hablamos de lucha, quizás pueda tratarse de alzar la voz, de estar irritados con los colegas. Si estamos molestos, quizás ataquemos a otros de forma verbal, nos comportemos de manera defensiva o amenazante. Y luego cuando respondemos con paralización, huida o sumisión, pues quizás evitemos conversaciones, digamos, bueno, igual tengo que buscar otro trabajo porque intentar abordar ese conflicto es demasiado abrumador. Quizás intentemos complacer mucho a las personas, dejar de hablar en las reuniones, empezar a ignorar nuestras propias necesidades. Esto lo vemos mucho cuando hay alguien muy implicado en su trabajo y no quiere perder algo por uno de estos conflictos. Al final acaban sacrificando su propio bienestar para evitar este conflicto. Y en estas trampas también pueden afectarnos las experiencias del pasado, porque pueden hacer que nuestras reacciones del presente sean más fuertes. Tenemos una serie de botones o teclas que son como terminaciones nerviosas, emocionales, lugares en los que nos sentimos más sensibles. A veces hay algo del presente que nos recuerda a algún momento del pasado en el que nos han hecho daño, algún momento con nuestras familias en el que tuvimos que gestionar un conflicto de una manera concreta y ese patrón se muestra en el presente como adultos, incluso en nuestro trabajo. Y a veces, debido a estas experiencias pasadas, nuestras respuestas en el presente pueden ser desproporcionadas o más grandes de lo que el desencadenante quizás exige. Y también hay que tener en cuenta las diferencias individuales. Por ejemplo, alguien que procrastina en el trabajo tiene que trabajar con alguien que planifica mucho con antelación y esto puede generar un conflicto, tocar una de esas teclas y quizás respondamos de una manera mucho más exagerada. A veces, cuando no somos conscientes de estos desencadenantes o estas teclas, nuestras respuestas pueden ser incluso más fuertes, podemos reaccionar y podemos incluso desencadenar el conflicto en otras personas, tocar las teclas de otras personas que luego pueden reaccionar también. Y entonces empezamos un ciclo y esto puede
aumentar nuestro ciclo de intensificación o a la hora de evitar el conflicto. Y sabemos que el conflicto no se centra solo en un mal comportamiento, responder mal. Muchas veces es una señal de que nuestros valores, nuestras necesidades o nuestros sistemas no están bien ajustados. Y es una oportunidad también. Podemos ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos trabajar para encontrar una comprensión mutua y un camino hacia adelante. Cuando empezamos a ver estos patrones repetidos en los conflictos en el trabajo, en nuestras vidas, puede ser interesante explorar qué es lo que nos desencadena, cuáles son las trampas que nos pueden afectar y cómo podemos responder. O podemos pensar también en una situación o un conflicto que hayamos tenido en el pasado y que nos haga llegar a una conclusión en el presente o tener una reacción concreta. Bien, para reflexionar, queremos que piensen un poquito en este tipo de trampas y que se pregunten, ¿qué trampa del conflicto ven con más frecuencia? Normalmente es la lucha, como respuesta a los lugares de trabajo, la huida, la escapada o la paralización. Esperan que se acabe y no hacen nada o tienen esa respuesta de sumisión, de intentar complacer a las personas o piensan, bueno, voy a sacrificarme y hacer exactamente lo que quiere el equipo para ver si así desaparece este conflicto. Piensen en estas tendencias que tienen y luego tendremos la oportunidad de hablar de ello en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Heather. Ahora queremos pasar a lo más importante de esta sesión, que es cómo reparar el conflicto. Me gustaría que entendiesen un poquito cómo es el conflicto en una organización en la que no se da prioridad a la reparación. A veces, pequeños desacuerdos pueden poco a poco convertirse en algo mucho más grande. Lo que quizás empiece como una pequeña diferencia de opinión o un pequeño desacuerdo puede convertirse en desconfianza, descontento, incluso alta rotación de personal, la pérdida de confianza en el liderazgo, las personas creen que ya no pueden alzar la voz. Y a nivel de gobernanza, si no se resuelven las tensiones y no se da prioridad a la reparación, esto puede ir más allá de las relaciones. También se pueden ralentizar las decisiones importantes, se genera incertidumbre acerca de las estrategias, del futuro y esto al final, como imaginarán, afectará a todos los miembros de la organización. Y por eso queremos destacar lo importante que es dar prioridad a la reparación, porque el conflicto en sí mismo no es el problema, es inevitable en cualquier organización. Tenemos que centrarnos en cómo repararlo de la manera adecuada. Entonces, la pregunta clave es cómo reparamos el conflicto de un modo que pueda empoderar a las personas y a la organización. Para reparar el conflicto, un marco que nos gusta utilizar es el de los 5 músculos del razonamiento. Lo pueden ver en la pantalla y vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. El primero se centra en la concienciación de la situación y de lo que nos puede llevar a nuestra propia respuesta. Probablemente hemos tenido algún conflicto con algún familiar, con algún colega, con algún amigo y a veces a mitad de conflicto alguien empieza a quejarse de un montón de cosas. Siempre haces esto, pero acuérdate de cuando hiciste lo otro. Cuando intentamos resolver un conflicto, es muy importante centrarnos en la situación específica que lo está desencadenando y seguir centrados en ese punto, no empezar a quejarnos de muchas más cosas que nos molestan, otros desafíos. Es muy importante poder definir un tema con claridad y no intentar hablar de todo al mismo tiempo. También tenemos que ser conscientes de nuestros propios patrones o teclas en los conflictos y
ser conscientes de cuándo nuestras experiencias del pasado pueden afectar a nuestra respuesta en el presente. El segundo músculo para reparar los conflictos es la empatía, que consiste en reconocer los sentimientos y cómo afectan a las personas implicadas en un conflicto. Es la capacidad de participar en los sentimientos o ideas de otra persona. Si somos empáticos, en un conflicto intentaremos entender a la otra persona de dónde viene, aunque no estemos de acuerdo. La empatía no consiste en estar de acuerdo con una persona, consiste en intentar entender el punto de vista de otra persona, qué está en juego para esa persona y qué es lo que le ocurre a esta persona en el conflicto. Así podemos pausarnos y pensar en el impacto de nuestras palabras en otras personas y podemos dar forma a nuestra respuesta. El tercer músculo es la humildad. La humildad es la capacidad de reconocer nuestras equivocaciones, posibles equivocaciones en un conflicto. La humildad puede ser algo así como, bueno, entiendo por qué te sientes así o cómo te puede haber afectado mi respuesta. No quiere decir que tengas que estar de acuerdo, sino que tenemos que tener una comprensión mutua y reconocer nuestro papel también. Si todos podemos hacerlo, esto puede mejorar el espíritu de colaboración, de comprensión que ayuda en el proceso de negociación. La humildad también nos puede ayudar a elegir lo que nos importa más en un conflicto y cómo queremos trabajar en ello. Y quizás nos permite dejar ir otras cosas que no nos importen tanto. Y luego tenemos un cuarto músculo que es la fiabilidad. En muchos casos, en la resolución de conflictos, las personas y los equipos se quedan un poco atascadas en esta fase. Quizás sepamos lo que queremos, qué queremos cambiar, pero quizás no hagamos un seguimiento, no lo hagamos en realidad. Es el siguiente paso. Tenemos que hacernos responsables y tenemos que asegurarnos de hacer un seguimiento y aplicar los cambios acordados. Ser fiables quiere decir que nuestras acciones siguen nuestras declaraciones de intenciones y que somos coherentes con lo que decimos. Y por último, tenemos la responsabilidad. Tenemos que comprometernos a adaptar nuestro comportamiento no solo a lo que bueno, no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos y luego hacer un seguimiento. Cuando sabemos cuál es nuestro papel en el conflicto, tenemos una oportunidad, tenemos que responder con empatía, humildad y luego tenemos la responsabilidad. Bueno, estamos de acuerdo con adaptarnos si es necesario. Si estamos en un conflicto que se repite una y otra vez y no llega a una resolución completa, es posible que uno de estos músculos de razonamiento no se esté utilizando al máximo. Y quizás estas parezcan capacidades muy prácticas, pero son más difíciles de aplicar en la práctica, especialmente cuando las tensiones, las emociones son muy intensas. Pero nos pueden ayudar a sentar las bases para una verdadera reparación y nos pueden ayudar cuando estamos atascados en las distintas fases del conflicto. Sí, y esos 5 músculos nos dan una idea de cómo dar prioridad a la reparación de maneras prácticas, pero incluso aunque hayamos presentado estos músculos como herramientas individuales, no solo tenemos que pensar en cómo, como individuos, abordamos el conflicto, porque afectan a la organización en su conjunto. Ya les he hablado de cómo sería el conflicto en una organización en la que no se da prioridad a la reparación. Quiero hacer lo mismo, pero hablarles de una situación en la que una organización sí da prioridad a la reparación. Y esto ocurriría en todos los niveles, desde el liderazgo. Cuando los líderes se responsabilizan por su parte en un conflicto, se muestra que la rendición de cuentas es importante en todos los niveles y que todos formamos parte de un equipo. Y vemos que esto hace que sea más fácil para hace que el personal eh, pueda alzar la voz y refuerza la confianza, que es lo más importante. Y cuando los departamentos o las secciones de países pueden nombrar sus diferencias
o sus conflictos, esto les ayuda a evitar meses de proyectos paralizados, trabajo duplicado, trabajan juntos de una manera mucho más efectiva, se toman las decisiones más rápido, con una dirección más clara y algo que es muy importante, con un compromiso genuino de todas las partes y por supuesto a nivel individual es igual de importante. Van al trabajo todos los días y quiero que piensen en una situación en la que todos consideren que pueden alzar la voz, pueden plantear los problemas y se les escucha. Al final van a sentirse mucho más valorados, respetados y no tendrán frustración en silencio. Queremos generar una situación en la que todo el mundo de la organización se sienta mucho más incluido, más resiliente, más conectado a la misión y esperamos que esto pueda tener un efecto dominó en toda la organización. Y antes de dejarlo, porque soy consciente de que se nos acaba el tiempo, quiero decir que es muy importante que lo que hemos dicho hoy es solo un poquito, esto no es nada sencillo y no queremos trivializar un tema que es muy complejo. Y esta sesión quería eh, proporcionarles un kit de herramientas muy básico y es muy importante que puedan entender sus respuestas y cómo nuestro apoyo y el apoyo de todos puede ayudarles a ese respecto. En un movimiento global como Amnistía, este tipo de colaboración es lo que hace que una organización pueda mantenerse unida. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber reflexionado con nosotras. Y como ya se ha dicho, hemos compartido una serie de preguntas para reflexionar y ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para las preguntas del panel.